Demet Özdemir ha soltado la bomba. Y nadie, repito, nadie, se esperaba lo que ha dicho sobre Can Yaman. O sea, que los turcos no se guardan nada, ¿eh? Estábamos todos con la intriga, ¿verdad? Después de lo de Erkencikus, de la química en pantalla, de los rumores, de las fotos, de todo el salseo que nos hemos comido, pues parece que ahora Demet ha decidido hablar. Y no de cualquier manera. A ver, que Can Yaman da mucho de qué hablar. Es un tipo que no deja indiferente a nadie, eso está claro. Y Demet, que lo conoce de primera mano, ha abierto la caja de Pandora. Se supone que le preguntaron por él, y en lugar de salir por peteneras, soltó la verdad. O al menos su verdad. Y lo que ha dicho, es que no es lo típico que te esperas de una ex. No ha soltado una pullita, ni ha dicho que es un pesado, ni nada de eso. Ha ido a lo personal. Ha dicho que lo que más admira de Can Yaman es su pasión. Sí, has oído bien. Pasión. Por lo que hace, por su trabajo, por la vida. Vaya sorpresa. Para ser honestos, yo me esperaba algo más dramático. Algo del tipo nunca más lo quiero ver, o es un. Pero no, Demet ha ido por otro camino. Ha resaltado algo que he visto desde fuera, sí que se le nota a Can Yaman. El tío se entrega en todo lo que hace, ¿no os parece? Ya sea actuando o haciendo ejercicio, o hasta, bueno, ya sabéis. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet, después de todo el revuelo mediático de las idas y venidas, ha querido dar su versión, pero de una forma elegante. No ha querido tirar leña al fuego, sino más bien, apagarlo un poco. Diciendo algo positivo de él, algo que hasta podría ser verdad. Que al final, si trabajaron juntos, algo debieron conectar. Muchos dicen que esto es una estrategia para volver a sonar juntas, ¿no? Que así se reaviva la llama del interés. Y mira, no os voy a mentir, es una posibilidad. El mundo del famoseo es así, a veces las cosas se mueven por intereses. Pero también es verdad que a veces, las personas simplemente, dicen lo que piensan. A mí me da la impresión de que Demet es una mujer muy lista. Ha sabido reconducir la pregunta, ha dejado a Can Yaman en un buen lugar, y a ella también. No ha dicho nada que pueda perjudicarla, al revés, la hace quedar como una persona madura y que sabe valorar las cualidades de los demás, incluso de alguien con quien tuvo una relación. Piensa en esto, si hubiera dicho algo malo, todos la habríamos criticado por rencorosa. Si hubiera dicho que no se acordaba de él, la habríamos criticado por fría. Pero diciendo esto de su pasión, queda genial. Le da un toque de profundidad, ¿sabes? Y es que Can Yaman, hay que reconocerlo, tiene una energía que no se la quita nadie. Se le ve vibrante. Así que no me extraña tanto que Demet haya destacado eso. Quizás es lo que más le llamó la atención en su momento y lo que todavía, de alguna manera, respeta. Es como cuando rompes con alguien y aunque ya no estéis juntos piensas, bueno, pero tenía buen sentido del humor o era muy detallista. Demet ha cogido ese camino, pero elevado a la categoría de pasión. Muy potente. Así que ahí lo tenéis, el salseo del día, pero con un giro inesperado. No es la pullita que esperábamos, sino un reconocimiento. ¿Quién lo hubiera dicho? Y ahora la pregunta del millón, porque esto da para mucho debate. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creen que Demet realmente admira la pasión de Can Yaman, o es una forma inteligente de salirse por la tangente?